Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo una explicación de lo que es el análisis de probabilidades dentro de la formulación de escenarios o formulación de proyectos. Estamos trabajando con modelos de redes en programación lineal. En videos anteriores habíamos abordado lo que era la identificación de las actividades individuales de un proyecto, para luego construir lo que era una representación gráfica denominada red a partir de nodos y de arcos, utilizando la tabla de procedencia de dichas actividades. Luego se abordaron cálculos concernientes a lo que es el método de la ruta crítica o PERCPM, para luego construir otra representación gráfica denominada el diagrama de Gantt. En este video vamos a desarrollar entonces los cálculos probabilísticos, los cuales son importantes a tomar en cuenta por cualquier gerencia de proyectos. Dice la teoría en pantalla: en virtud de que las estimaciones de tiempo de las actividades implican incertidumbre, a los gerentes del proyecto les interesa determinar la probabilidad de cumplir con la fecha convenida para la terminación del proyecto, considerando lo siguiente. Número 1. La duración de una actividad no depende de la duración de ninguna de las demás actividades. Número 2. Debido a que los tiempos correspondientes a la duración de las actividades son variables aleatorias independientes, se aplica el teorema del límite central, el cual entonces establece lo siguiente: si S sub n es la suma de n variables aleatorias independientes y de varianza no nula pero finita, entonces la función de distribución de S sub n se aproxima bien a una distribución normal. Por lo cual se puede concluir entonces que, ya que los tiempos de cada una de las actividades son variables aleatorias independientes, porque ninguna actividad, ninguna duración depende de la otra, entonces estos tiempos se van a aproximar bien a lo que es una distribución normal, por lo cual dicha distribución nos va a permitir hacer algunos cálculos probabilísticos de importancia. Por lo tanto, utilizando esta distribución se tiene lo siguiente: vamos a obtener un primer parámetro que va a ser T sub E, que va a ser igual a la sumatoria de los tiempos esperados de las actividades de la ruta crítica, y eso es equivalente a μ. Y vamos a tener un sigma cuadrado que va a ser igual a la sumatoria de las varianzas de las actividades incluidas en la ruta crítica. Por lo tanto, para analizar las probabilidades de completar un proyecto en una fecha determinada empleando la distribución normal, se aplica lo siguiente: Z va a ser igual a T menos T sub E sobre la raíz de sigma cuadrado, donde T es la fecha de vencimiento del proyecto, T sub E, como lo definimos anteriormente, son los valores esperados de las actividades incluidas en la ruta crítica, que es igual a la media, sobre la raíz de las varianzas de las actividades incluidas en la ruta crítica. Utilizando la teoría anterior y analizando el problema del editor, vamos a continuar trabajando con este ejemplo. Al igual que en videos anteriores, se seleccionan las actividades que forman parte de la ruta crítica y se determina su varianza, resultando lo siguiente. Tenemos acá en esta tabla entonces las actividades que conforman nuestra ruta crítica. En el caso del problema del editor, que sería la actividad A, E, F, G y J, tenemos acá los tiempos, los tres tiempos: el más optimista, el tiempo optimista, perdón, más probable y tiempo pesimista. A partir de ellos tres calculamos la duración media para cada uno de ellos, así como la varianza. La varianza se calcula utilizando esta fórmula: B sub IJ va a ser igual a B menos A sobre 6 al cuadrado. Todos estos datos, los obtenemos de la tabla. En este caso vamos a sumar entonces las varianzas de las actividades críticas. Es importante resaltar que estamos trabajando única y exclusivamente con las actividades críticas del proyecto. Sumamos dicha varianza, colocamos acá el resultado, que es igual a 1.1. Vista entonces esta fundamentación teórica, vamos a comenzar a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 15 semanas? Antes que nada, se determina el valor de Z estandarizando la variable de la siguiente manera:
tenemos acá z va a ser igual a t menos t sub e sobre la raíz de sigma cuadrado, y eso va a ser igual. T va a ser 15, que es lo que nos están preguntando aquí. Y T sub E es igual a mu, que es igual a la duración del proyecto, que equivale, perdón, a 15 semanas, sobre la raíz de 1.1. Efectuando los cálculos matemáticos, eso nos da como resultado 0. Por lo tanto, la probabilidad de terminar el proyecto en 15 semanas va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que 0. Y eso da como resultado 0.5. ¿De dónde sale este valor de 0.5? Esto lo obtenemos de la tabla. Recordemos que la tabla de distribución normal nos da las probabilidades acumuladas desde menos infinito hasta z. Buscamos acá en la tabla del lado de la izquierda el valor que deseemos de z, y en la parte, en la fila superior, los decimales. En este caso estamos hablando de 0 y la probabilidad es de 0.5 en la tabla. Recordemos que esta tabla la podemos obtener en la bibliografía recomendada, así como también en la web en general. Gráficamente, entonces, obtendríamos lo siguiente. Tenemos acá nuestra curva normal, tenemos acá la media de 15 semanas, y la probabilidad de que se lleve a cabo en esas 15 semanas es del 50%. Fíjense que está acumulado desde menos infinito a z. La interpretación es: la probabilidad de que el proyecto se culmine en menos de 15 semanas es de aproximadamente el 50%. Vamos a abordar otra pregunta. Dice de la siguiente manera: ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 13 semanas? Antes que nada se determina el valor de z estandarizando la variable, al igual que el procedimiento anterior. Tenemos entonces z va a ser igual t, en este caso es 13 semanas, t sub e, que es igual a mu, son las 15 semanas, y sobre la raíz de 1.1, que sería sigma cuadrado, que serían entonces las varianzas de las actividades incluidas en la ruta crítica. Y eso nos da como resultado menos 1.90. Por lo tanto, la probabilidad de que t sea igual a 13 semanas, o de terminar el proyecto en menos de 13 semanas, recordemos que ya que estamos hablando de una función de densidad, ¿verdad?, acumulada, entonces es menor o igual. Menor o igual también se debe a que es una distribución continua. Eso va a ser igual a que z sea menor o igual entonces a menos 1.90. Este menos 1.90 lo vamos a buscar en la tabla, haciendo un procedimiento similar al anterior, y eso da como resultado 0.028. Gráficamente sería de la siguiente manera. Entonces acá tenemos la media de 15, tenemos 13 aquí hacia la izquierda, y la probabilidad de llevarlo a cabo en ese tiempo sería entonces aproximadamente del 3%, un valor bastante bajo. La interpretación es: la probabilidad de que el proyecto se culmine en menos de 13 semanas es del 3%. Otra pregunta sería la siguiente, entonces en este caso sería la de culminar el proyecto en menos de 17 semanas. Seguimos un procedimiento similar. Z va a ser igual, entonces en este caso nuestro t es de 17 y la media menos la media, que es de 15 semanas, sobre la raíz de 1.1, y eso da como resultado menos 1.90. Elaborando los cálculos, tenemos que la probabilidad de que t sea menor o igual a 13 es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.90. Este 1.90, perdón, lo buscamos en la tabla y nos da como resultado 0.97. Gráficamente es de la siguiente manera. Fíjense que es una probabilidad mayor. Tenemos acá la media de 15, tenemos acá las 17 semanas, y la probabilidad de que se lleve a cabo en menos de ese tiempo es aproximadamente del 97%. Otra pregunta que podría hacerse es: ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en por lo menos 16 semanas? Sería de la siguiente manera: nuestro t en este caso es de 16 menos mu, que sería 15 semanas. Este valor se mantiene constante para todos los cálculos,
sobre la raíz de 1.1, eso da como resultado 0.95. Ahora, fíjense que nos están preguntando en por lo menos, o sea, un valor igual o mayor a 16. Por lo que el sentido de la relación de orden cambia. En este caso, entonces, la probabilidad de que t sea mayor o igual a 16 es igual a la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0.95. Entonces, la probabilidad de que t sea mayor o igual a 16 es igual. Ya que entonces, como les mencioné anteriormente, la tabla nos da las probabilidades acumuladas desde menos infinito hasta z. Entonces tenemos que hacer la siguiente operación. Ya que el área bajo la curva es de 1, que es equivalente al 100%, a ese valor le voy a restar la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.95, que es lo que tenemos en tabla. Al efectuar, esta resta, entonces nos va a dar la parte restante, que sería la probabilidad de que t sea mayor o igual a 16. Por lo tanto, 1 menos 0.82, que es el resultado que obtenemos en la tabla, efectuando esta operación nos da 0.18. Gráficamente sería así, fíjense. Tenemos acá mu. Recordemos entonces que toda el área bajo la curva es de 1. La tabla nos dio el valor, entonces los valores que estaban por debajo de 16, a restar 1 menos esos valores nos da entonces este pedacito que tenemos acá, que es equivalente al 18%. Por lo tanto, interpretando esta solución, la probabilidad de que el proyecto se culmine en por lo menos 16 semanas es del 18%. Cada vez que observemos en alguna pregunta ese por lo menos, entonces ya sabemos qué operación debemos hacer. Y por último, tenemos la probabilidad en un intervalo. En este caso se desea conocer la probabilidad de terminar el proyecto entre 14 y 18 semanas. La solución es la siguiente. Vamos a obtener dos valores de z, un z sub 1 con nuestro t igual a 14 y un z sub 2 con nuestro t igual a 18. El primer valor de z nos da como resultado menos 0.95 y el segundo valor de z nos da como resultado 2.86. Por lo tanto, la probabilidad de terminar el proyecto entre 14 y 18 semanas va a ser igual a la probabilidad de que z esté entre menos 0.95 y 2.86. En este caso vamos a restar el mayor menos el menor, el extremo mayor menos el extremo menor, que sería igual a la probabilidad de que z primero sea menor o igual a 2.86 menos la probabilidad de que z sea menor a 0.95. Estos valores entonces los buscamos en tabla y nos da entonces como resultado 0.99 menos 0.17, que equivale a 0.82. Gráficamente sería así. Tenemos entonces la media, tenemos acá nuestro intervalo entre 14 y 18 semanas y eso es equivalente aproximadamente al 82%. La interpretación es la probabilidad de que el proyecto se culmine entre 14 y 18 semanas es del 82%. Entonces fíjense que se pueden hacer bastantes cálculos, varios cálculos utilizando la distribución normal. Son cálculos bastante sencillos, bastante conocidos, y por lo cual podemos resumir los siguientes pasos para la formulación de escenarios o formulación de proyectos. Son pasos entonces que, como hemos venido observando a lo largo de estos videos, son operaciones que hay que hacerlas lo más preciso posible. ¿Cuál es ese resumen de pasos? Número 1. Determine las actividades que conforman el proyecto, así como sus relaciones de procedencia y duración correspondiente. A partir de esto vamos a obtener entonces una tabla de procedencia. Una vez teniendo esa tabla de procedencia, el paso número 2 es construya la red como representación gráfica del proyecto a través de nodos y arcos. Número 3, determina las duraciones medias en cada actividad, así como su varianza, los tiempos de ocurrencia a partir de la red, clasificándolos como tiempos más próximos y más lejanos. Estos son los cálculos que van entonces de izquierda a derecha, así como de derecha a izquierda. Una vez
Hecho esto, número 4, determine las actividades que conforman la ruta crítica, así como también la duración total del proyecto. Recuerde que la ruta crítica es la secuencia de actividades entre el principio y el final de un proyecto que requiere más tiempo para llevarse a cabo. Número 5, determine las holguras de las actividades no críticas, las cuales son holguras totales y libres. Número 6, construye el cronograma de actividades correspondiente o diagrama de Gantt. Y número 7, realice los cálculos probabilísticos deseados. Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.